noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Hay gente que está acostumbrada a ganar siempre. Gana con gobiernos de distinto tipo, con gobiernos militares y con gobiernos civiles. Gente que ha conseguido primero hacerse de imprentas para hacer papel para sus diarios. Gente que después se ha hecho de licencias de canales de televisión. Gente que después, a fuerza de mucho lobby, ha hecho también magia para quedarse con un montón de operadores de cable del interior que terminaron por conformar una gran operadora de cable. En el medio obtuvieron por licitación radios, canales de televisión de aire, canales de televisión por cable. Después obtuvieron autorizaciones para comerse a su competencia. Y sí, por supuesto, estoy hablando del Grupo Clarín. Hay gente que está acostumbrada a ganar siempre, digo, pero que la quieren toda para ellos. En momentos así se nota mucho porque es súper esencial un servicio como el de Internet, el de la telefonía celular, todo tipo de conectividad para mantenernos cerca de nuestros afectos, para trabajar, para aprender, para enseñar, para cuidar nuestra salud también, para atendernos con un médico, para despedirnos de nuestros seres queridos cuando mueren, aislados o aisladas. Hay gente que está acostumbrada a ganar siempre, pero igual no deja de sorprender cómo en el contexto de una crisis como esta, la quieran seguir embolsando toda a ellos. Ante una crisis, digo, que llevó a más de 3 millones de personas a tener que pedir para comer. Gente que se gasta en un vino un salario mínimo vital y móvil. Gente que se gasta en una cena una canasta básica. No se siente saciada por lo que ya obtuvo en anteriores gobiernos y quiere también ahora volver a sacar tajada. No son solamente empresarios. En estas últimas horas asistimos a una declaración pasmosa de un expresidente que, la verdad, no tuvo un exabrupto. Ni está gagá, ni le pifió de medicación, ni se volvió loco. Eduardo Duhalde empezó a hablar de golpe de Estado el domingo con Mauro Viale. No tuvo mucho eco, lo hizo anoche en Intratables, consiguió ese eco y esta mañana siguió. Habló con el Gato Silvestre, con Pablo Dugan, habló en otras 2 radios y a todos les dijo lo mismo, ratificó que para él existe la posibilidad de un golpe de Estado. Si hubiera sido un exabrupto, se habría retractado. Esta mañana lo habría meditado con la almohada, qué sé yo, con chiche. Pero no fue un exabrupto. Se pareció más a esos pliegos de condiciones que elevaban antes los generales. Y además llegó en un contexto muy complicado de la política argentina. Eduardo Duhalde no fue solamente un irresponsable al agitar el fantasma de un golpe de Estado. Fue también el vehículo de un mensaje que no llega aislado. El viernes pasado Ernesto Sanz, quizás ni lo tengas Ernesto Sanz, pero Ernesto Sanz es uno de los principales responsables de que hayamos tenido a Macri estos últimos 4 años. Es uno de los 3 armadores de la Alianza Cambiemos, el hombre que le entregó el radicalismo, así servido en bandeja, a Elisa Carrió, a Macri, a Patricia Bullrich y compañía. Ernesto Sanz el viernes dijo, ¿cuándo explota esto? La pregunta es ¿cuándo explota esto? De vuelta, no son declaraciones aisladas. Es un Duhalde que sabe muy bien de estallidos sociales y que además mostró un poco su esencia, ¿no? Porque algunos yo veo enamorados de los pasillos de Palacio que destacan siempre, incluso periodistas, que destacan siempre su rol en la estabilización institucional como piloto de tormentas. Duhalde fue el presidente de Costequi y Santillán. Es el responsable político impune
de una represión que hizo que asesinaran a 2 militantes sociales que estaban protestando. No es inocuo lo que dice un expresidente y tampoco creo que sea para venerar a un tipo así en lo que fue en su presidencia. Repito, hay muchos que lo hacen, incluso en el oficialismo, Y hay algo que me preocupa de ese pisotón a la memoria. Yo me imagino cómo habrá estado Norita Cortiñas, que ve este programa, cómo habrá estado escuchándolo a Duhalde. Y hay otra cuestión que emerge acá, la cuestión del nunca más. Porque en algo tiene razón Duhalde, que es solo en eso, que es que en la región los militarismos arrecian. Claro, la región no tiene la historia potente de la Argentina de haber sido el país que hizo del nunca más una bandera y un consenso básico para la democracia que supimos conseguir, con sus errores, con sus aciertos, con sus deudas todavía. Pero fíjense esto pasó desapercibido y lo dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo dijo hace un mes, y hace un mes la verdad que se nos pasó. Yo, le soy franco, mucho gusto, General Paleo. Lo conocí a partir de su tuit de hoy, donde aclaró que las Fuerzas Armadas están totalmente consustanciadas con la democracia. Ya que lo haya tenido que aclarar, es una derrota tremenda para el sistema político, para nosotros como generación que nunca más tenemos que tener una dictadura militar, ni una dictadura de ningún tipo, y para toda la sociedad que cuando siente esto revive aquel horror. Fíjense lo que dijo Paleo, que asumió en febrero, que fue puesto en ese lugar por este gobierno, por el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Dijo: los militares no necesitamos reconciliarnos con la sociedad porque nunca estuvimos peleados. Permítame corregirlo, general, sí estuvimos peleados, la sociedad y los militares. Los militares formaron parte de grupos de tareas que iban a secuestrar embarazadas y que después les robaban sus bebés. Los militares, la policía, formaron parte del plan sistemático de más gravedad contra los derechos humanos que haya vivido la historia argentina. Por supuesto, es una historia de violaciones tremendas que nos desgarra todo el tiempo y que nos obliga a revivir ese nunca más. Ese nunca más que de verdad tiene que ser nunca más. La verdad, está buenísimo que los militares hoy repartan comida. Sé que ese fue el espíritu con el cual lo dijo Paleo cuando el 27 de julio, hace cerca de un mes, le dio esta entrevista a La Nación, que de vuelta nos pasó inadvertida. Y de vuelta, la Argentina en todo caso tiene que discutir para qué tiene ejército, para qué tiene Fuerzas Armadas. Si las tiene para la contención de catástrofes como esta, buenísimo. Pero hubo una autocrítica del ejército, la hizo el general Martín Balsa. Aceptó Balsa que este ejército asesino se divorció de la sociedad. Esta clase de declaraciones son inaceptables. Sí que estuvimos peleados. Y es importante, para que no pase lo de Duhalde, para que no pase que lo manden a decir a Duhalde porque no les gusta una medida, que puede venir un golpe de Estado. La medida es un freno a los aumentos de celulares e internet. Imagínense si fuera un impuesto sensible a las grandes fortunas de la Argentina. Así comienza Brotes Verdes. Estación al amanecer. Estación al resguardo. Estación al abrigo. Al cuidado. Al respiro. Estación al camino. Estación al trabajar. Al ahorrar. Al hogar. Estación al coraje. Estación al renacer. Estación al seguir. YPF. Estación al servicio. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria.
La quieren toda es la contraseña para participar en redes sociales de nuestra discusión de hoy, en Twitter, en Instagram. La quieren toda. Sí, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está en discusión. Y estamos hablando de tu bolsillo. Y esta vez, me parece, vale la pena que lo hablemos de entrada. Y así de corta, diría Ivo Kutsarida. Corta la bocha. Porque si no, después pasa lo de Vicentín. Pasa que se cree que estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de guita. Y de guita de tu bolsillo, directamente. Esto es lo que valía un abono de alto consumo, o sea, un abono con minutos libres, con mensajes libres y con 15 gigas de datos, en enero del año pasado. En enero del año pasado, un abono para usar el celular durante el mes valía 1.699 pesos. Aumentó trimestralmente todos los trimestres el año pasado. Subió 18% en marzo de 2019, llegó a 1.999. Después, en junio, trepó a 2.309. Estoy hablando de uno igual con alguna bonificación, con alguna bonificación. Son muy dispares los precios. Pero esta es la evolución que siguieron los planes de la gente que recibe una factura a fin de mes. En junio de 2019, después de un aumento del 15%, llegó a 2.309. En septiembre iba a haber otro aumento del 15%, iba a llegar a 2.649. ¿Pero qué pasó? Ese aumento de septiembre se postergó a noviembre, después de las elecciones. ¿Casualidad? No lo creo. Después de las elecciones se aplicó ese de noviembre y se aplicó después el de diciembre, el de fin de año, 23%, para llegar a 3.249. Entre esto y esto hay un 91% de incremento. 91% de incremento. Después se congelaron los precios, vino la pandemia, iba a haber un aumento en marzo, el gobierno negoció con las compañías de teléfonos celulares, las tres grandes básicamente, Telecom, Movistar y Claro, Telecom Personal, Movistar y Claro, y ese aumento de marzo se suspendió. Ahora pedían aumentar un 10%, repito, en plena pandemia, ahora vas a ver para qué es esencial el celular. Bueno, ese es el aumento que está suspendido. ¿Cómo vienen los aumentos de celulares durante el gobierno de Macri? Miraron la siguiente placa. Porque la verdad, el incremento, la inflación celular es mucho más alta que la inflación promedio. Acá tenés el IPC de nivel general desde abril de 2016 en el capítulo Gran Buenos Aires hasta julio de 2020. Tomé desde ahí porque empieza la serie nacional un poco después. Recuerdan que en 2016 hubo meses que no se publicó el índice de inflación, las dudas que había respecto del índice anterior. Bueno, tenemos esto como punto de partida. 2016, abril. De ese momento hasta ahora, los precios en promedio aumentaron 277%. El IPC de comunicaciones aumentó 370%. O sea, la inflación celular fue 100 puntos mayor durante todo el gobierno de Macri y estos 6 meses que la inflación del nivel general. Y eso que en estos últimos 6 meses estuvo planchado por lo que te decía, por el congelamiento dispuesto en enero y luego en marzo la suspensión de ese aumento. Bueno, este es el escenario actual. Ahora, lo que subió, lo que se encareció, ¿qué es? Es un servicio archi esencial. Y lo quiero invitar para esto a Mauro Fulco. Buenas noches, Mauro. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Bien? La verdad que cambió completamente, y vos lo has mostrado en tus informes sobre brecha digital en las escuelas. Así es. Cuando apenas se dictaminó que estos servicios iban a ser esenciales, empezaron a surgir un montón de dudas. ¿Por qué la telefonía? ¿Por qué internet? ¿Por qué no las cloacas? ¿Por qué no el gas? ¿Por qué no el agua? ¿Querés ver por qué es esencial realmente? ¿Por qué es esencial la telefonía, las comunicaciones, las computadoras, la internet? ¿Por qué en plena pandemia este tipo de servicios son esenciales? Esto es muy simple. Salud, educación, afectos. Hay gente que no ve a sus familiares hace 6 meses. Hay abuelos que no ven a sus nietos hace 6 meses. Hay enfermos que solamente reciben el parte médico a través de un WhatsApp. Hay gente que despide a sus muertos a través del teléfono. Hay gente que despide a sus muertos a través del teléfono. ¿Querés ver por qué los celulares son esenciales en pandemia? Miremos este informe. La verdad que hoy, en el contexto de la pandemia, el celular es fundamental para
para un montón de cosas en lo que tiene que ver con la asistencia de los pacientes en el hospital. En el consultorio pocos tienen wifi que pagan sus familias, y los que menos tienen, digamos, los que menos posibilidades tienen, pagan datos, o sea, pagan las tarjetas de teléfono que les permiten conectarse con la escuela, y los que no tienen ningún recurso, a muchos le hemos pagado los docentes los datos para que se puedan contactar. Lo usaba normalmente. ¿Y durante la pandemia lo usas más? Y sí, para comunicarme con los chicos, con mis hijos, con mi hermana, con mis cuñados. Es lo que te mantiene comunicado. Y lo que nos mantiene comunicado con los amigos también, ¿no? Que no es poco. Y es fundamental. De hecho, alumnos que estuvieron aislados con COVID estaban solos, y la única forma de contenerlo o de que ellos encuentren una contención fue a través del celular. Fue a través de un mensaje, decir cómo estás, cómo amaneciste hoy. Imagínate que todos los días los pacientes que están internados, las familias no pueden ir a visitarlos, ¿sí? Y los profesionales médicos y no médicos, los profesionales del equipo de salud, lo que hacen es comunicarse con los familiares todos los días para darles la información sobre el estado de salud de los pacientes, para tomar decisiones. Mi papá, que tenía una enfermedad de base, mielodisplasia se llama, un tipo de leucemia, que tuvo que estar internado en el Italiano. Y después de estar una semana le diagnosticaron COVID. A partir de ahí nosotros ya no lo pudimos ver, y el único contacto que teníamos con él era por celular, porque él atendía, y con los médicos a través de WhatsApp o también llamado por teléfono. Así que muchas veces los profesionales tenemos que usar nuestro celular o un celular que genera el equipo mismo de salud, como bueno, este es el celular para comunicarnos con los pacientes y entre los pacientes y las familias. Falleció solo en el hospital con ya una enfermedad de base, pero bueno, lo que no queríamos que pase pasó, y el celular en ese caso fue el último adiós que le pudimos decir chau, chau. Y se hace lo que se puede, pero en general eso es un recurso fundamental en situaciones difíciles. Se intentan propiciar en el final de la vida la posibilidad de despedida. El viejo se ve que me contagió, bueno, no sé cómo fue, que yo estuve 6 días internado con neumonía bilateral en el hospital, y también el celular volvió a ser importante para estar en contacto con mi familia, con mis hijas, con mi madre, y mismo también con los médicos, ¿no? La comunicación virtual, la telefonía, el celular, la videollamada es fundamental en este momento de aislamiento, en este momento en que el aislamiento es una medida de cuidado epidemiológico que todos entendemos. La médica por videollamada, le tenías que mandar tu estado de febril, saturación, todo foto por WhatsApp. Y si querías pedir algún cambio en la comida o en el desayuno, también era por WhatsApp. Si querías pedir toallas, sábano, todo por WhatsApp, nadie entra. O sea, tu vínculo con el mundo exterior es a través del teléfono en ese caso. En estos momentos sí. En esos momentos sí. No tenés otra manera. Esto no pasa solamente a la gente que tiene COVID o que tiene familiares con COVID. El celular la conectividad en general se convirtió en una herramienta indispensable para la gente sana también, que se tiene que atender, por ejemplo, en el sistema de salud, Mauro, ¿no? Absolutamente. Hoy hablábamos con el director de medicina por teléfono, y nos explicaba que solamente hoy se atendieron la misma cantidad de casos que todo el año pasado, que en todo 2019. En videoconsulta. En videoconsulta. La gente tiene miedo de ir a los hospitales, y el 90% de esos
turnos son tomados a través del teléfono. Es decir, la gente que antes iba al hospital o que iba al sanatorio lo evita porque son focos de contagio y lo resuelve a través de las consultas a través del teléfono. A ver, ¿por qué te digo que es algo esencial y por qué te digo que se la quieren llevar toda ellos? Porque es cierto que hace falta inversiones. Ahora vamos a hablar con un empresario del sector, un tipo muy interesante. Vamos a hablar con un gremialista brevemente, también de telefónicos. Pero la verdad es que las inversiones hacen falta, hay que discutir a largo plazo. Estamos en una emergencia, Mauro. Estamos en una emergencia y pareciera como que no se toma en cuenta esta situación. Yo lo que te acabo de mostrar, Ale, es tan simple como la vida y la muerte. Es la vida y la muerte. Es tu viejo que se está muriendo y que te ve a vos por un celular por última vez. Es el médico que te está salvando la vida y que te da el parte médico a través del teléfono. Es tu hijo que estudia todos los días. Es tu papá que no puede ver a sus nietos y que los ve a través del teléfono. Somos nosotros que trabajamos a través del teléfono. Somos nosotros que vivimos en plena pandemia a través del teléfono. A todos nos cambió la vida, Ale. ¿A vos no te cambió la vida? Totalmente. A todos nos cambió la vida, mujeres. A todos nos cambió la vida. A todos nos cambió la vida. Y en parte que nos haya cambiado la vida tiene que ver con el teléfono. Bueno, esto es lo que ya venimos mostrando cuando hablamos de brecha digital, cuando hablamos de los chicos que no tienen conectividad para ir a la escuela. Todo el debate que se armó esta última semana se anticipó acá en Brotes Verdes cuando hablamos de esto. Muchas gracias. No, gracias. Fulco. Vení acompañarme a ver estos prejuicios. Estos son los prejuicios que surgieron después del decreto 690 del viernes. No va a invertir nadie, el servicio va a empeorar, esto destruye la competencia. Quieren volver a Entel, dijeron los más audaces. A ver, no va a invertir nadie. ¿Están invirtiendo las compañías de telecomunicaciones? ¿Vienen invirtiendo en este último tiempo en el que obtuvieron, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri, la exención de ser considerada servicio público y de tener que hablar sobre aumentos con el gobierno, como hacen las prepagas, por ejemplo? Perdón, las prepagas lo hacen. ¿Cómo hacen las prepagas para discutir los aumentos cada vez que los tienen que hacer, seguir brindando el servicio, hacerlo incluso ahora en cuarentena y no fundirse? ¿Por qué no puede un sector como el de las telecomunicaciones tener una regla similar? Mostrame la de Telecom, Santi, porque, a ver, no van a invertir más. Mirá lo que pasó con las ganancias de Telecom, que incluye al holding Cablevisión dentro del mismo paraguas, porque el Grupo Clarín se las arregló para poner los que ganan guita de un lado y los que no ganan del otro. Mira, Telecom repartió entre sus dueños ganancias por 147 millones de dólares en 2015, 267 millones de dólares en 2016, 302 millones de dólares en 2017, cuando estaba controlada todavía por los italianos. Después de eso, cuando la compra Clarín, en 2018 repartió dividendos por 1.222 millones de dólares. Escuchaste bien. Multiplicó por 10 la repartija de ganancias entre sus accionistas. ¿Sabes quiénes son sus accionistas? Sí, los que la quieren toda para ellos. En un ratito vas a ver un documento precioso que es, colegas, periodistas perdiendo toda elegancia para defender el lujo de esos poquitos, sin prurito ninguno, una vergüenza pero antológica. En minutos nada más la vas a ver acá. Ahora, otro prejuicio, el segundo de los prejuicios, va a empeorar el servicio. ¿Puede empeorar el servicio de los celulares? ¿Puede empeorar el servicio de Internet? Bueno, muchos me dirán, sí, puede empeorar. Por supuesto, puede empeorar, pero ya es pésimo. Y no lo digo yo, lo dice este ranking de quejas de los consumidores en el Servicio de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Defensa del Consumidor Nacional. Mostrá la lista, Santi. ¿Quiénes son los que más quejas tienen dentro del mundo corporativo? De las 10 empresas que más quejas registraron entre el principio de 2018 y mediados de 2019, que era la base de datos disponible hasta hoy, de las 10, 7 son de telecomunicaciones. Acércate, diré a la lista. La primera es Telecentro, la segunda es Telecom Argentina, la tercera es Telefónica, la cuarta, recién ahí, fíjate en el podio, las 3 primeras son Telefónica. La cuarta es un banco,
Después vuelve a aparecer otra Telefónica, una empresa de comercio electrónico. Otra Telefónica, en este caso la de celulares. Claro, si sumáramos personal a Telecom y Cablevisión y Fibertel también a Telecom, nos daría más que Telecentro, pobre Pierri. Pero no importa, la cuestión es que ustedes vean quiénes son las empresas que más quejas generan en la Argentina. Son estas empresas. Digo, pueden empeorar el servicio, por supuesto, pero no es un servicio a defender. Argentina tiene, por ejemplo, un promedio de conectividad de 3 megas. 3 megas. Uruguay, que se provee de conectividad a través de Antel, una empresa estatal, tiene 6 megas de promedio de conectividad. Hoy la Secretaría de Defensa del Consumidor difundió las quejas de este año, y las quejas de este año también son en su mayoría contra las compañías de celulares. Pero sigamos con los prejuicios. Otro de los prejuicios que decía era no va a haber más servicio, no va a haber más competencia. ¿Competencia? ¿En serio? ¿Competencia? En la mayor parte del territorio argentino, las opciones son una o dos para tener internet. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en algunas más poquitas ciudades, tenemos un abanico de opciones y hay competencia. En la mayoría de los lugares no. En esos lugares hay mucha menos conectividad, y esto lo da cuenta el INDEC. Fíjate, ciudades donde falta acceso a internet, lo ves en esta placa. En la ciudad de Buenos Aires solamente el 8% no tiene acceso, pero en el Gran Paraná esto ya es mayor, en el Gran Santa Fe mayor, en el Gran Mendoza también. En el Gran Buenos Aires casi 2 de cada 10 hogares no tiene acceso a internet de ninguna forma, ni móvil ni fija. Y fíjate lo que ocurre en el Gran Rosario, más de 3 de cada 10 hogares no lo tienen. Hay otra forma de ver esto, que es la cantidad de hogares con conexión fija a internet, y eso lo tenemos en la placa siguiente. La cantidad de hogares con conexión fija aumentó, porque yo veía a funcionarios macristas decir, bueno, durante nuestro gobierno aumentó muchísimo la conectividad. Fíjate, los hogares con conexión fija a internet en la Argentina eran solamente 1 de cada 5 en 2006, 1 de cada 3 en 2010. Pero aumentó muy fuertemente en este periodo, entre 2010 y 2015, cuando alcanzó el 53%. Y después, es cierto, siguió aumentando a un ritmo menor. Llegó al 63%. Estos son datos de Martín Becerra, que es el investigador que más sabe de este sector, que investiga en el CONICET y en la Universidad de Quilmes. Volvé a los prejuicios, Santi, volvé a los prejuicios. Esa inversión grande, la inversión de 2009 en adelante, ¿sabés quién la hizo? ¿Sabés quién la hizo? ARSAT, una empresa estatal que desde ese momento hizo el tendido de fibra óptica más importante de toda Latinoamérica. De vuelta, hay razones atendibles en todos lados, tiene que haber inversión privada. Este es un tema que hay que discutir con la cabeza fría, pero no es lo que está haciendo ni la oposición, ni Dualde, ni las corporaciones empresarias que hoy salieron a decir que esto era no una intervención, poco menos que una confiscación. De verdad, me parece que están yendo muy lejos en eso, muy lejos, muy lejos. Vamos a volver al por qué son esenciales. Decía Mauro que las videollamadas se convirtieron en algo cotidiano. ¿Con quién hablaste, Mauro, hoy? Con Fernando Plazota, que es el director de medicina a través del teléfono en el Hospital Italiano. Ellos tienen mensurado desde hace 2 años cuánta gente, qué clase de gente, quién se atiende a través del teléfono o a través de otros dispositivos tecnológicos. Antes te mostramos lo cotidiano, la cotidianidad, el lado más doloroso, pero no es así siempre. Fernando Plazota lo explica y nos da los datos en esta nota. De que se decretó el aislamiento social preventivo, realmente tuvimos un impulso inesperado. Hoy es la forma principal de atención del hospital. Estamos realizando en un día todas las consultas por telemedicina que se hicieron el año pasado, por ejemplo. Ayer fue hasta ahora el máximo histórico que tuvimos y estuvimos cerca de las 4.500 teleconsultas realizadas. Aproximadamente es mitad y mitad, es decir, la mitad de los pacientes entran por dispositivos móviles, es decir, celulares o tablets, y la otra mitad entran por dispositivos con Windows, por ejemplo, o con iOS, es decir, computadoras de escritorio
y notebooks. Está bastante parejo el acceso a las teleconsultas en la franja que va de los 30 a los 80 años, por ejemplo. No hay mucha diferencia en cuánto consultan los pacientes. Sí hay un poquito menos de los pacientes menores de 30 años y de mayores de 80, pero aproximadamente es muy parejo cómo acceden los pacientes de ese rango de edad. De vuelta, estamos en una emergencia, estamos en medio de una pandemia, estamos conectados a través de esto como nunca, como nunca. ¿No se puede sosegar los ánimos y discutir esto en 3 meses? ¿No se puede? Por lo menos no agitar el fantasma de un golpe de Estado después de una medida como esta. Esto es algo que no tiene que ver ya solamente con los que tienen COVID o familiares COVID. Lo escucharon al doctor, escucharon lo que pasó en estos 5 meses, cómo cambió la cotidianidad. ¿O no, Mauro? Sí, así es. Mostraste una placa de prejuicios y uno de los prejuicios míos a la hora de hablar con Fernando Plazota era qué clase o qué rango etario de gente se atiende a través de la videoconsulta, a través de la videollamada. ¿Sabes qué me dijo? Que no hay diferencia entre una persona de 30 y de 80 años. Mi prejuicio era que una persona hiperinformada, un joven, una persona de 30, 40, 45, hasta 50 años era quien podía confiar en un dispositivo tecnológico para algo tan sensible como el médico. No, en pandemia absolutamente todos van al médico a través de Internet. Estamos en pandemia. El teléfono desagota los hospitales. Los hospitales son los que nos salvan la vida. Mauro Furco, gracias por esto. Buenas noches. Ya viene Noelia Barral Grijera con la movilización que de vuelta en plena pandemia convoca el ala radicalizada, el ala ultraderechista de la oposición. La movilización está convocada para pasado mañana, cuando el Congreso discuta la reforma judicial. Algo increíble, 10 días después de la última movilización, con consignas distintas, en el medio del pico de casos, pico de contagios, más de 300 muertes por día. En fin, en instantes Noé con Duhalde, el golpismo, el vale todo de Bullrich. Quédate porque es realmente interesante lo que tenemos todo el día, todo este programa para compartir con vos. Está Franco Cecchini. Franco Cecchini es el CEO de Iplan. Iplan es una proveedora de internet boutique, llamemos, que le provee a empresas, es muy considerada por el servicio que brinda, justamente en lugares que necesitan especialmente la velocidad, pero además es el presidente de una de las cámaras que reúnen a los empresarios del sector. ¿Qué tal, Cecchini? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. En primera instancia quiero corregir que no soy el CEO, sino que soy uno de los directores. El director, perdón, lo ascendí en un acto de grandeza inmediato. Cecchini, dígame, ¿de verdad se va a deteriorar el servicio como amenazaron, como advirtieron en estas horas referentes de la oposición, solamente por un decreto que congela aumentos previstos para ahora y los posterga para fin de año? Yo creo que tenemos que dividir el decreto en 2 partes para que todos los argentinos sepamos qué significa. El decreto tiene una parte que habla del congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre, que es una medida fáctica, una medida clara y que me parece razonable en términos de pandemia y de la emergencia que estamos viviendo y en la necesidad de todos los argentinos de comunicarnos y poder tener esta comunicación. Y a nosotros nos parece que es razonable esa situación, digamos, de congelar esas tarifas y hacerlo de la forma más inteligente. La otra parte del decreto, que lo genera como servicio público, a nuestro entender es un error. Es un error debido a que la ley 27.078, promulgada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue una ley muy nueva, se llamó Argentina Digital, una ley que básicamente estaba muy moderna, muy adecuada a lo que sucedía, y la realidad es que esa ley, que fue pensada y aprobada por diputados y por senadores, y que nadie estuvo en contra, y que todos estuvimos a favor de Argentina Digital, toda la industria y toda la gente, la realidad es que este decreto la pasa por encima, declarando servicio público
debido a que esa ley la declaraba como un servicio esencial en competencia. Permítame hacer ese un punto ahí, Cecchini. Decía hace un rato, no sé si lo escuchó usted, hablé con Martín Becerra. Martín Becerra para mí es el investigador que más conoce de este tema en la Argentina, usted coincidirá. Lo conozco. Él me decía, en esos años en los que rigió la ley Argentina Digital, mientras fue un servicio público en competencia entre 2014 y 2016, se dio el mayor proceso de inversión en la historia de las telecomunicaciones de la Argentina. En paralelo, por supuesto, al accionar de ARSAT, ¿no es cierto?, estatal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo sin ninguna duda porque fue una ley hecha para los argentinos, contemplando la industria y con un trabajo de especialistas donde participamos todos. Perdón, entonces, lo freno ahí de vuelta. Macri, cuando derogó ese articulado de la ley Argentina Digital y eximió a las grandes, usted habla, siempre lo escuché el otro día en la radio, habla de los 3 leones y las 150 suricatas. 1.500. 1.500. Bueno, en todo caso usted es una de las 1.500 suricatas. Los 3 leones son, se sabe, Clarín Telecom, Telefónica Movistar y Claro Telmex, ¿no? La de Carlos Slim. Ahora, correcto. Ese beneficio que le dio a los 3 leones Macri, ¿no lo remueve este decreto? ¿No se puede volver a la instancia anterior? Sin ninguna duda, ese DNU dictado durante el gobierno de Macri fue lesivo a los intereses del desarrollo de las comunicaciones en Argentina. De hecho, esas 1.500 empresas, que son empresas que hace 30 años que invierten en el país e invierten todas sus utilidades en el país, siempre quedaron perjudicadas, digamos, por esa situación. Una asimetría que no solamente tenemos entre 3 grandes y 1.500 pequeños, sino que es una asimetría que también tenemos entre las ciudades importantes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y el interior del interior. Tenemos servicios en unos lugares donde damos servicios al mismo nivel que Nueva York, y tenemos un 20% de nuestra población que no tiene ningún tipo de comunicación. Cecchini, le agradezco este contacto. Esa es la brecha que hay que cerrar. Permítame una última pregunta con respuesta monosilábica porque se nos va el tiempo. En aquel momento, cuando Macri derogó por decreto esa ley que se había aprobado por unanimidad, ¿hubo quejas en el sector? Sí, de 1.500 empresas muy pequeñas que no fueron tenidas en cuenta. Gracias, Cecchini, le agradezco. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estamos ahora para conversar con un representante de los trabajadores, con Claudio Marín, el secretario general de FOETRA Capital. Y la pregunta obvia es, ¿los trabajadores están a favor de esta regulación? Buenas noches, Marín. Buenas noches, secretario general adjunto. Alejandro, ¿cómo estás? A los dos los ascendí. Soy así de generoso esta noche. Muy bien. Si estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo con la regulación. Por supuesto que entendemos que esto era una necesidad, que el decreto era una necesidad. Y además el hecho de que pasen a tener regulación servicios que hoy por hoy utiliza el conjunto de la población, y cuando digo el conjunto, si uno compara los servicios que utilizan los pobladores en gas, en agua o en electricidad, 8 millones, 9 millones contra 50 o 60 usuarios, 50 o 60 millones, ¿no? De aparatos o terminales. Así que esto no es un servicio público, que es. Claramente está poniendo en blanco sobre negro una necesidad que en pandemia se vive mucho más, se siente mucho más, pero que siempre estuvo presente, ¿no? Claudio, ¿es indispensable que aumenten el precio ya mismo o pueden aguantar financieramente las compañías, discutir las paritarias, dar el aumento y en todo caso el año que viene recomponer rentabilidad? No, mirá, una cosa son las paritarias. Nosotros estamos necesitando una actualización salarial. Ya tenemos vencida la paritaria en el mes de julio, pasó julio, agosto, y vamos por septiembre, y la cosa todavía no ha habido una oferta por parte de las compañías. Así que eso es una necesidad importante que tenemos de actualizar la pérdida salarial producto de la inflación.
Pero no te olvides que la regulación de las tarifas no es algo novedoso. Claro. O sea, se vienen regulando las tarifas con anterioridad. Lo que hace ahora el decreto es dar por derecho lo que se venía haciendo de hecho. Así que no cambia de ninguna manera, no debería cambiar de ninguna manera la ecuación que tienen de costos, inversiones y precios las compañías, ¿no? Clarísimo, Claudio, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Escucharon ustedes a un empresario del sector que no es de los Tres Leones, sino de las 1.500 suricatas. Escucharon también a un representante de los trabajadores que decía esto se hace en el mundo, esto se ha regulado incluso en la Argentina. Lo que yo quiero que ahora escuches es a los comunicadores, porque a esta gente que vos vas a escuchar ahora, a estos comunicadores que vos vas a escuchar ahora, estoy seguro de que no les piden tanto. Los precios estaban planchados desde marzo y no se aumentaban los precios, con lo cual las empresas estaban prestando su conformidad a esto. Lo que decían es, bueno, ahora vayamos a un aumento de precios y los volvemos a planchar. Puede ser que un día nos digan que Netflix, por ejemplo, pasa a ser también regulada por el Estado. WhatsApp, Spotify, puede ser. Habrá planteos de las empresas, Virginia, con respecto a sus propios derechos sobre la estructura de costos, de inversiones, para poder dar esos servicios. Y hablar los derechos garantizados de propiedad, ¿no? En China, que es una economía planificada, en China, las tres empresas que son empresas públicas, las tres empresas más grandes de telefonía, tienen libertad para fijar precios. En China. Pero es cierto que hay costados de la marcha del otro día que es que se vayan todos. Y también habría que decir, no tengo tan claro, y no sé qué piensan ustedes, que el que se vayan todos sea antipolítico. Yo no sé si es antipolítico o es anti estos políticos. Que se vayan estos, decís vos. Claro. Bueno, que se vayan todos estos. Cuanto más libertad hay, más competitivo es el mercado, más inversión haces y más progreso haces. Vos no puedes dejar esa inversión en telecomunicaciones, porque cualquier empresa que no hay inversión se queda atrás. Seguridad jurídica, justamente no solo los derechos adquiridos, sino el respeto a las reglas bajo las cuales se firmaron esos contratos, las inversiones que hacen factibles que esos servicios se otorguen, hasta qué punto esas empresas pueden sentir que eso ya no va a ser un negocio y hasta verse obligadas a retirarse del mercado. O sea, es una situación compleja. No te olvides que la televisión por cable es una opción que vos tenés, que todos tenemos. Podríamos no tenerla. Claro. ¿Y ¿no? entonces? Bueno, ahí hay un tema interesantísimo para ver por qué el gobierno decide, es como decir, por qué hace un servicio público algo que uno puede tener o no. Marca también una profundización del sesgo intervencionista del gobierno. A mí me da la sensación de que no les piden tanto. Pero es preocupante la deriva del discurso público, del debate político, y de eso vamos a hablar en instantes, ¿verdad, Noé? Buenas noches. Efectivamente, porque venimos siguiendo la interna de Juntos por el Cambio y en las últimas horas se ha ido hacia el lado de los halcones. Los halcones crecen al calor de debates como este, al calor de marchas como la del lunes pasado y como la que hay convocada para pasado mañana. No detiene todo, los flyers, las convocatorias, cómo fue que las palomas se halconizaron. Quédate porque ya venimos con eso. Cuarentena nacional, avisos y de verdad, un cierre a toda orquesta antes de Víctor Hugo acá en Brotes Verdes. Argentinos, argentinas y argentines. El viernes anunciamos que la cuarentena nacional se extiende hasta el 30 de agosto. Pero se ve que algunos compatriotas no están conformes con las medidas de aislamiento. El encierro no les cierra. Por eso, ayer muchos salieron a las calles para protestar por no poder salir a la calle. Es lógico que hayan elegido el día del fallecimiento del general San Martín, porque tanto el Libertador de América como los anticuarentena se pelean a muerte contra todo lo que sea realista. Acá podemos ver algunos de los reclamos. ¡Presa! ¡No queremos reforma de la Constitución!
esto se generó en las relaciones homosexuales de los hombres. Sí, está difícil entender qué reclamaban. Por eso les pido que me acompañen a ver algunas filminas. Por un lado, tenemos a los nostálgicos de la Alianza. Acá podemos ver un grupo de radicales montando un corralito. Para continuar con el desfile de recuerdos, Brandoni sacó su chapa de actor para interpretar a la infantería reprimiendo el 20 de diciembre de 2001. Me pareció una iniciativa original y creativa. Yo les tiro esta idea para completar la serie de La Ruista. Un helicóptero hecho con flota a flota. Hay más. Entre los manifestantes también estaban los militantes de las ciencias alternativas, presentando su método científico, su diagnóstico y el tratamiento. Las provincias también pusieron lo suyo. En Mendoza, algunos retomaron la idea separatista, mostrando que además de industria vitivinícola, también tienen fauna autóctona para ser un país aparte. Córdoba, por su parte, nos mostró que al fuego se combate con fuego y a las feminazis con nazis. También hubo presencia de referentes de la oposición, como Patricia Bullrich, a quien acá vemos manifestándose. Se armó polémica por el policía haciendo la venia para saludar a la exministra. Pero es lógico, entre el barbijo, el perfil milico y la modalidad de campaña electoral permanente, el agente se debe haber confundido a Pato con Sergio Berni. Eviten confusiones, quédense en casa. A este virus le ganamos entre codos.